no se iban a librar de nosotros, porque ahora seguimos con ¿qué? Seguimos con derivadas, no, perdón, derivadas, ya está. Recta tangente 1.1. Esto antes era 1, ahora es 1.1, para que sepan que es el video consecuente. Lo dejo para la foto. Ya dije cómo sacar la ecuación de la recta tangente. Me dan la pendiente de la recta tangente, o sea, derivo la función, reemplazo el x en un punto, en este caso en x igual a 2. Lo hago por regla de derivadas, hago la f', pasar por regla de derivada, bueno, acá 2x, bueno, reemplazo x por 2, me queda 4, bueno, 4 va a ser la pendiente de la recta tangente, listo. Una vez que tengo la pendiente de la recta tangente, y sé por qué punto pasa, que va a ser el punto 2f2, o sea, el punto 2, 4, agarro la ecuación de la recta tangente, que es de la forma i igual a mx más b, y donde i c me pongo, en todo caso, 2, que es la pendiente de la tangente, y acá despejo la ordenada de origen que es b, y una vez que saco b ya, tengo la ecuación, o sea, b vale menos 4, ¿no? Y m vale 4, agarro esta fórmula, donde dice m pongo 4, y donde dice b pongo menos 4, y me queda la ecuación de la recta tangente. Gráficamente vemos que la recta es azul, ¿no? Corta en este punto 2f2, y además vemos cómo la recta azul corta solidariamente al eje y, que sería la ordenada del origen, en b igual a menos 4. Lo hicimos con la calculadora GeoGebra, hicimos un gráfico bonito en el video anterior, así que veanlo, que está al final de la exposición. Esto queda para la foto, como siempre digo, y ahora vamos a hacer un ejercicio de parcial, como aparece en los exámenes. Bueno, muy bien. Y en lo que respecta al ejercicio de parcial que vamos a hacer, vuelvo a repetir. No hace falta hacer el gráfico como yo lo hice, de la función. No, eso fue como para introducir el tema. A la hora de hacer un ejercicio de parcial, lo que necesito es derivar la función, reemplazar la x por el punto que me dan, saco la pendiente, que no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente, que no es otra cosa que la derivada de la función, y una vez que tengo la pendiente, que es la pendiente de la recta tangente, utilizo el punto por donde pasa, como lo hicimos acá, y despejo la ordenada del origen, y saco limpiamente la ecuación de la recta tangente. Es una cosa muy simple, pero se toma mucho. O sea, sería muy mezquino no dar este tema, y sería muy mezquino ustedes no hacer el ejercicio en el examen, porque con ese ejercicio suman puntos. Es un ejercicio fácil. Si saben derivar, claro, pues si no saben derivar o derivan mal, al piste, ¿eh? Por eso vuelvo a repetir, hay que derivar 11 puntos. Un lindo ejercicio de parcial podría ser este. Un montón. Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función Uy, salió todo chanfleado. No importa. A ver. Me voy por abajo, una curva, una parábola. Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función. Soy muy minucioso con la prolijidad. Bueno, no sé si salió tan bien. Lo que pasa es que uno escribe digamos, de frente, tendría que escribir para que salga bien, porque si no, no puedo notar la inclinación. No están leyendo. No sé si se lee mejor o no importa, no va a ser tan detallista. Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f de x igual a e a la x cuadrado por logaritmo de x
en x igual 1. Qué linda función. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ya lo dije varias veces. A ver, quiero escuchar voces. ¿Cómo? Perdón. Quiero escuchar voces. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Saber qué operación se está haciendo. ¿Qué opera? ¿Cómo que opera? Si es una suma, sí, una suma, un Claro, producto. sí, lo que vos querés decir, hay que derivar primero, ¿no? Claro, Entonces, sí, se deriva la función. Esto va a ser la derivada, ¿no? De la función, a secas. Pues vemos cuánto vale la pendiente, que va a ser reemplazar la derivada en x igual a 1. Derivar esto, porque lo primero que hay que hacer, si pide hallar la ecuación de la regla tangente, se supone que, ya lo dije antes, necesito la derivada de la función, evaluarla en x igual a 1, y eso me va a dar la pendiente de la regla tangente. Y sabiendo por el punto por donde pasa, me adelanto, el punto por donde pasa va a ser x igual 1, y ese valor 1 tengo que reemplazarlo acá en la x y me va a dar el valor de y. Acuérdense que acá lo dije, el punto es de la forma a f de a, o sea, este es el valor de x, que me da obviamente el problema, que en este caso x igual a 1, y f de a es reemplazar a dentro de la función, que es el valor que da la ordenada, ¿no es cierto? Con respecto al valor de abscisa a. O sea, este es el punto en el cual yo tengo que sacar y saber, porque por ese punto va a pasar la recta. Entonces, como ya saqué la pendiente y ya sé por qué punto pasa, puedo sacar la ordenada del origen como lo hice en el problema anterior y ya calculo directamente la ecuación de la regla tangente. Entonces, bueno, primero la derivada. Y ahora tengo que derivar esto. Y ahora sí, si deriva mal, mal. ¿Cómo se deriva esto? en la parte vendría a ser la de afuera sería e a la x y la parte de adentro sería x a la 2 por l Claro. nx. Esta es la función de afuera, esta es la función de adentro, y yo dije que por la derivada de una composición de funciones o regla de la cadena, es la derivada de la operación o función de afuera, que corresponde a la función e a la x. Cuando uno deriva e a la x en la tabla da lo mismo, e a la x. Pero tengo que hacer la derivada de la operación de afuera evaluada en la de adentro. Eso de evaluada lo repito 1000 veces. Evaluada la de adentro por la derivada de lo de La adentro. derivada adentro. Y ahora derivo ese El producto. Ah, está bien, producto. Es un producto x cuadrado por logaritmo de x. Entonces la regla del producto. Queda, bueno, a ver, va acá abajo, che. Y a la x cuadrado por logaritmo de x. Y acá la regla del producto, la derivada de x cuadrado por logaritmo de x más x cuadrado por la derivada del logaritmo. Interesante. Esa regla del producto es un versito. La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. Es un verso. Es más, podríamos hacer una canción acompañado con música. Sería bueno. Suena una canción. Entonces quedaría x cuadrado derivado y logaritmo de x derivado. Queda e elevado a la x cuadrado por logaritmo de x. La derivada de x cuadrado es, a ver, ¿cuánto vale? 2x. Bajo el 2, al 2 le resto 1. Ahí me salió mal la perdón. La derivada de logaritmo. 1 sobre x. ¿Qué puedo hacer acá? Ya está, terminé de derivar. Reducir un poquito la mínima expresión. Un poquito que sea. No digo del todo porque cuando ustedes no sepan reducir del todo porque la expresión es muy abultada y tengo, qué sé yo, una suma o resta de fracciones y tengo que sacar denominador común, no lo hagan, preferiblemente déjenlo ahí. No simplifiquen la mínima expresión. Pero acá es fácil, porque puedo simplificar el x cuadrado con la x. Me queda una sola x ahí arriba, x por 1 es x.
Ya está. Listo. Bueno, ¿qué necesito de todo esto? Primero, la pendiente de la regla tangente. En el punto, o sea, a ver si entra ahí, en P1, F de 1. Entró, sí. Bueno, ¿cómo saco la pendiente de la tangente en 1F de 1? Bueno, ya sé que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en el punto. También suena canción. M es la derivada de la función evaluada en x igual 1. Bueno, ¿cuánto vale esto? Y bueno, lo que hay que hacer es reemplazar x por 1 acá y hacer la cuenta. Nada más. Bueno, a ver, e a la 1 al cuadrado por logaritmo así. E a la 1 al cuadrado por logaritmo de 1. 2 por 1 por logaritmo de 1 más 1. Por acá queda una sola x, ¿no? X cuadrado dividido x es una sola x. Bueno, me queda así. 1 al cuadrado es 1, 1 por logaritmo de 1. Logaritmo de 1. Queda 2 por logaritmo de 1 más 1. ¿Cuánto vale el logaritmo de 1? 0. 0. 0, muy bien. Si no usan la calculadora, está. Pero se supone que 0 sin calculadora. El logaritmo de 1 es 0 porque e elevado a la 0, que es la operación opuesta al logaritmo, vale 1. Sabemos que todo número elevado a la 0 vale 1. Entonces esto vale 0. Y esto vale 0. Entonces me queda e a la 0. ¿Cuánto vale e a la 0? 1. 1. Todo Claro. número elevado a la 0 vale 1. Lo dije recién. Lo dicen con miedo. E a la 0 es 1. 2 por 0 más 1. 2 por 0, bueno, 0 más 1 es 1, 1 por 1 es 1, y se terminó el chiste, ya está. Vale 1 la derivada de la función evaluada en 1. La pendiente de la recta tangente vale 1. Ese punto. Gracias. En el examen solo hay que, o sea, hay que hacer, o sea, derivamos y después hacemos eso. O sea, Claro. reemplazamos por el. Ah, ok. No habría que hallar la ordenada del origen ni nada de eso. Sí, Solo sí, no, no, hay que ser, no. Pará. Ah, ok, 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 Sí, ok. sí, como dice acá, pues, cuando uno pide hallar la ecuación de la recta Ah, tangente. ok, pensé que era solo la pendiente. Ok, No, ok. no, sí. Ok, M, ok, no, ok. ah, así nomás. Bueno, ya está. Entonces, la derivada la voy a borrar porque necesito sacar la ordenada al origen. Ya quedó clara, quedó para la foto, esto. Bueno, ahora necesito, ya sé la pendiente de la regla tangente. En x igual a 1 vale 1. Ahora yo sé que la regla tangente pasa por el punto 1, f de 1. Ya lo hice, y claro que pasa por ese punto, porque me están pidiendo la ecuación de la recta tangente evaluada en x igual a 1. Si me piden la recta tangente evaluada en x igual a 1, reemplazo x igual a 1 en la función y me da la ordenada correspondiente al valor x igual a 1. O sea, el punto 1 de x, f de 1 de y. Entonces, bueno, con eso saco el punto y con ese punto puedo hallar, como lo hice en el problema anterior, despejando de la ecuación de la recta la ordenada al origen. Y ahí terminó el chiste porque tengo la ecuación de la recta. Listo, entonces de acá, borro esto. O sea, si no sabes derivar, el ejercicio es facilísimo. Pero si derivan mal, es para golpearse la cabeza contra la pared. Porque es un ejercicio muy pavo, muy fácil. Tienen que saber derivar. Y derivar correctamente. 11 puntos. Entonces, bueno, necesito ahora sacar B.
la ordenada al origen. Pero bueno, yo sé que pasa por el punto P, 1f de 1. Bueno, hay que reemplazar x por 1 en la función. Hace el 1, e elevado a la 1 al cuadrado por logaritmo de 1. ¿Cuánto vale el logaritmo de 1? 0. 0. Entonces, 1 al cuadrado, ¿cuánto vale? ¿Cómo? 1 E al al cuadrado. cuadrado. 1 al cuadrado, 1. Bien. Va a ser 1 por 0, 1 por 0, 0. O sea, 1 por 0, 0. Me queda e a la 0. E a la 0, como todo el 1 elevado a la 0 vale 1, me queda 1, 1. El punto 1 de x, 1 de y. Listo, ya saqué el punto por donde pasa. Si yo ya sé el punto por donde pasa y conozco la pendiente de la recta tangente, que es 1, es este punto, yo puedo automáticamente hallar la ecuación de la recta tangente. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Igual a mx más b. Sé que pasa por el punto P11. O sea, este sería el valor de x y este sería el valor de y. Entonces me queda 1 igual a m por 1 más b. Pero yo ya sé m, y m vale 1. Entonces reemplazo m por 1. Bueno, 1 por 1 es 1, el 1 que está sumando lo paso al restante. Me queda b igual a 0. Entonces tengo b igual a 0, m igual a 1, ya tengo la ecuación de la recta tangente, por lo tanto, esta ecuación que está acá se escribe igual, m vale 1, 1 por x más 0. Y 1 por x más 0 es x. O sea que y es igual a x. Y esa es la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función e a la x cuadrado por logaritmo de x evaluada en x igual a 1. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Es fácil. Pero si no saben derivar, al piste. Ahora entendí por qué. Ah, fácil. Ahora vamos a verlo con el GeoGebra, ¿vale? Vamos a jugar con el GeoGebra, que nos quedan unos minutos. Interesante. Vamos a graficar la función y vamos a ver que lo que sacamos analíticamente, que es la ecuación de la recta tangente, igual a x, condice con lo que vamos a ver gráficamente. A ver si tenemos el GeoGebra. Sí, acá teníamos las gráficas anteriores, de los ejemplos anteriores. Voy a borrar esto y voy a borrar esto también. Y vamos a graficar la función que me da el problema. F de x igual a e a la x cuadrado por logaritmo de x. Bueno, primero ponemos f de x, ¿no? Así con paréntesis, igual. Bueno, y ahora viene el tema del armado de la función con el GeoGebra. Primero hay que poner el número e. Para eso vamos acá abajo. Abajo a la izquierda hacemos clic. Me dicen que se está agotando la batería. Permiso, que voy a enchufarla. A ver. No vamos a poder seguir. Permiso. Ahora sí, estamos tranquilos. Entonces, volviendo al tema, f de x igual a, ahora vamos a construir la función e a la x cuadrado por logaritmo de x. Por eso vamos abajo a la izquierda, hacemos clic. Y buscamos la e. Acá está la e, donde dice la manito, ponemos e. Y para arriba aparece e. Después lo que hay que hacer es poner en el exponente de la e, poner la expresión x cuadrado por logaritmo de x. Entonces, no tengo que aplicar esto, como dice la manito, elevado al cuadrado. Tengo que aplicar esto, el cuadradito elevado a un cuadradito, porque el cuadradito chiquito que está en el exponente es lo que yo voy a poner ahí arriba, ¿no ven? Ahí se pone el slash titilando ahí arriba en el exponente, y ahí pongo x al cuadrado. Pongo x, después voy acá abajo, donde dice cuadradito elevado al cuadrado, y después por logaritmo de x. Por
logaritmo, por logaritmo de x, y acá tengo que poner la función logaritmo. Tengo que ir acá abajo donde dice f de x, como dice el cursor, aprieto ahí y busco logaritmo natural, que en este caso es ln. Y ahí me aparece el paréntesis ahí adentro, tengo que poner la x. Y ahí me quedó la gráfica de la función e a la x cuadrado por logaritmo de x. Me quedó, es una función que parece una parábola. Bueno, y ahora trazo la función y igual a x. A ver si me permite el GeoGebra. Siempre hay problema con esto. A ver si me permite. ¿Por qué no me permite? A ver. Bueno, bueno. No, está bien. No, esa gráfica no corresponde a la que vimos recién, porque el dominio de esta función son los reales mayores que 0. Me parece, ahí está. Esta es la gráfica de la función e a la x cuadrado por logaritmo de x. La anterior no, porque acuérdense que el dominio de esta función son todos los reales mayores que 0, porque tengo un logaritmo. Los que están adentro del logaritmo mayor que 0, tiene que ser mayor que 0. Entonces el dominio de esta función, o la regla de dominio que vimos, son los reales mayores que 0. O sea que la gráfica existe para los reales mayores que 0, para los reales menores que 0 no. Yo había puesto un punto acá, antes, y salió otra cosa. Bueno, no importa, ese punto lo saqué, no hace falta poner el punto, se sobreentiende que es x cuadrado por logaritmo de x sin poner el punto ahí. Bueno, ahora me graficó correctamente la cosa. A ver. Ahí está. Esta es la función x cuadrado por logaritmo de x. Olvídense de poner el puntito ahí arriba, ¿eh? No lo pongan. Pongan x cuadrado por logaritmo de x directamente. Esto es la gráfica que quedó en violeta. Ahora vamos a poner y igual a x. Y ahí quedó. Fíjense cómo quedó. ¿Ven que esa recta y igual a x es tangente a la gráfica? Claro, sí, sí, sí. Ahí. Toca justo ahí. Corta justo ahí. En Corta, uno y en uno de X y uno de Y. claro. Fíjense, en uno de x y en uno de y. Claro, exacto, porque este sería el punto 1, 1 de la gráfica. La gráfica y igual a x, que es esta recta función lineal que pasa por el origen, corta, forma tangente a la gráfica de la función correspondiente, como indica el cursor, e a la x cuadrado por logaritmo de x. Y lo corta precisamente en este puntito, como indica acá la manito o el cursor. Ahí vemos que es tangente. Y vemos cómo condice lo analítico con la realidad geométrica. Fíjense que la recta y igual a x no solamente es tangente a la gráfica de la función, sino también pasa por el 0, 0. Lógico, porque si yo reemplazo x por 0, me queda igual a 0. Por lo tanto, la recta contiene el punto 0, 0. Entonces condice lo que sacamos matemáticamente, analíticamente, con la realidad geométrica, con la realidad gráfica. Eso es lo lindo de las calculadoras gráficas, a pesar que muchas veces uno se traba armándola, ¿no? Acá yo dije, no pongan el puntito, pongan ya directamente x cuadrado por logaritmo de x. Y me di cuenta que no podía hacer la gráfica anterior, porque sospeché, digo, ¿cómo puede ser que me dé una curva por este lado, ¿no? Cuando x es negativo? No puede ser x negativo porque el dominio de esta función son los reales mayores estrictamente que 0. El 0 no lo toca porque el logaritmo de 0 no existe. Vamos a ver, cuando veamos el tema del L'Hopital, regla del L'Hopital, que es una de las aplicaciones de la derivada, vamos a verlo, que en x igual a 0, sabemos que esta función e a la x cuadrado por logaritmo de x, el 0 está excluido del dominio, pero como está excluido del dominio el 0 porque el logaritmo de 0 no existe, la función es discontinua en x igual a 0. Pero si nosotros hacemos el límite de esa función, de límite cuando x tiende a 0, de e a la x cuadrado por logaritmo de x, cuando hago el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿no? Porque por la izquierda no existe función, porque ya sabemos que el dominio son los reales mayores que 0. Cuando hago el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de e a la x cuadrado por logaritmo de x,
vamos a ver que ese límite, aplicando la regla del L'Hopital, ese límite vale 1. Por lo tanto, si el límite existe, y ya lo habíamos dicho, si existe por lo menos, si por alguno de los lados, ¿no? Si existe alguno de los límites laterales, existe, a pesar que es una discontinuidad evitable. Cuando digo que existe y es finito, ¿no? Cuando uno de los límites laterales existe y es finito, sabiendo que en ese valor, en este caso en x igual a 0, hay una discontinuidad, porque en x igual a 0, f en 0 no existe porque el 0 está fuera del dominio, entonces decimos que es una discontinuidad evitable. Acuérdense lo de discontinuidad evitable. Discontinuidad evitable era cuando los límites laterales eran, sabiendo que es una discontinuidad, era cuando los límites laterales eran iguales. Pero tiene que haber una discontinuidad primero. Entonces, hay una discontinuidad en el punto. Si los límites laterales son iguales y finitos, entonces hay una discontinuidad evitable. O, en el peor de los casos, puede ser que alguno de los dos límites laterales no exista, pero sí existe alguno de ellos, como en este caso, cuando x tiende a 0, la función tiende a 1. Bueno, si existe, a pesar de que en x igual a 0 hay una discontinuidad porque x igual a 0 no lo puedo reemplazar porque f en 0 no existe, a pesar de que sucede eso, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esta función me va a valer 1. Y si existe y es finito ese límite lateral, por lo tanto, podemos decir que hay una discontinuidad evitable, en este caso en x igual a 0. Por eso repasen las reglas de continuidad, digamos, repasen el tema de continuidad y las reglas de discontinuidad y cómo clasificar discontinuidades. No solamente la evitable, sino también la esencial con salto finito e infinito. Pero para hacer el límite cuando x tiende a 0 de esta función, no podemos hacerlo ahora, con lo que sabemos del límite. Tenemos que aplicar una regla, que es la regla del L'Hopital, que viene en la práctica 4, que es una de las aplicaciones de la derivada y que va a ser muy fácil de aplicar. Bueno, me adelanté a lo que vamos a ver a futuro. La voy a dejar de compartir ahora. La clase que viene, empezamos con aplicaciones económicas, si las aplicaciones económicas de la derivada. Vamos a definir lo que es el costo marginal, ingreso marginal, la demanda marginal, lo que es la elasticidad. Son fórmulas, terminan siendo fórmulas. Más allá de su concepto microeconómico, que es muy interesante, que no lo voy a profundizar tanto, porque si no me voy de tema, estamos dando microeconomía ya directamente, que es muy usado en microeconomía, pero necesito ver la cuestión formalmente matemática de los ejercicios que aparecen en la guía. Así que vamos a ver eso, y después de esa clase viene la práctica 4, que es regla del L'Hopital, estudio de funciones, aplicaciones económicas con la derivada. Si saben derivar, tiene que salir todo de cajón. Así que es muy homogénea la práctica, ¿no? No es como las primeras prácticas, que aparece un zoológico de funciones diferentes, con diferentes propiedades. Es larga y pesada la primera parte, pero bueno, es así matemática. Son los cimientos del edificio que estamos haciendo para ir levantándonos piso a piso y construir ese edificio de análisis matemático, claro. Así que bueno, ya se cumplieron los 30 minutos. La clase que viene, aplicaciones económicas de la derivada. Y a futuro, la práctica 4, que tiene que ver con regla del L'Hopital y estudio de funciones, crecimiento, máximo, mínimos, concavidad, convexidad. Eso se toma, está en la guía. Pero tienen que saber derivar. Así que mándenme ejercicios de todo. No solamente derivar, de todo. Hoy, mañana no sé si, pues mañana vamos a arreglar el horario, pero mándenme ejercicios para yo poder corregir. Si no me mandan ejercicios, yo no puedo evaluar. Pero no solamente derivadas, sino de todas las cosas que vimos. Ya podemos hacer todos los problemas de los parciales. Okay. Salvo algunos detalles, como por ejemplo aplicaciones económicas de la derivada, que lo tengo que dar, regla del L'Hopital, estudio de funciones. Y me gustaría dar en algún momento, que quedó medio en el aire, el tema de función inversa, lo que es biyectiva, que biyectiva significa inyectiva y subyectiva, dar eso porque se toma también bastante, y hacer ejercicios de ese tema que quedó medio colgado también. Vimos composición, pero no vimos función biyectiva. Así que bueno, me despido y nos vemos en aplicaciones económicas de la derivada en la próxima clase. Así que bueno, repasen, hagan los ejercicios de recto tangente, hay muchos en los parciales, y bueno, que les sea leve y feliz repaso. Chau, chau.